Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 24 de junio y sobre la mesa vamos a charlar hoy en el programa en torno a la celebración del Día del Orgullo. Ya saben, el próximo sábado, día 28 de junio, con una manifestación, la tradicional manifestación del orgullo convocada para ese día aquí en Gijón, para hablar de este tema, para hablar del orgullo y de unas cuantas cosas más que vienen ligadas a este día. Está hoy con nosotros Nuria Rodríguez, que es la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, África Preus Rodríguez, que es la coordinadora de Xiega, Ángeles Fal, presidenta de YAR Trans, Ana Isabel García Roza, que es secretaria de Política Social de UGT Asturias, y Úrsula Estalata, que es responsable de Igualdad de Comisiones Obreras en Asturias. Con ellas queremos hablar de ese Día del Orgullo, de cómo viene el orgullo de este año 2025, pero también de otros asuntos. Les pongo ya en antecedentes sobre las cuestiones que vamos a tratar en el programa. Este año esta celebración del orgullo en Asturias va a estar centrada en la conmemoración de los 20 años desde la aprobación del matrimonio igualitario en España. Sin embargo, desde Xiega también denuncian que 2 décadas después Asturias sigue sin contar con una ley LGTBI, como ocurre también en Castilla y León, comunidad en la que ya está en tramitación esta ley. La manifestación central del orgullo el sábado 28 de junio va a recorrer las calles de Gijón, desde el Paseo de Begoña hasta la Plaza Mayor, bajo el lema Vergoña, 20 años después, Asturias en sin ley LGTBI+. Xiega anima a toda la ciudadanía a participar. La edición del orgullo de este año se celebra además en un contexto de creciente preocupación por el retroceso en derechos LGTBI, tanto a nivel internacional como nacional. Desde Xiega ya se han organizado, y vienen todo el mes de junio organizando distintas actividades, pero también se anuncia del 27 al 29 en el camping de Deva, en Gijón, el Orgullín del Norte, un fin de semana de convivencia y celebración por la diversidad en el marco de este Día Internacional del Orgullo que se conmemora el sábado. Y sobre la ley LGTBI les podemos contar que el primer borrador de esta ley se encuentra en la fase final. En las próximas semanas podría llegar al Consejo de Gobierno, ser aprobada por el Consejo de Gobierno y posteriormente remitida a la Junta General del Principado para iniciar su tramitación. Lo decía hace unos días el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. En una comparecencia en una comisión de la Junta General, el consejero Zapico afirmaba que esta ley supondrá cerrar de una vez por todas una deuda histórica que el Principado mantiene con el colectivo. El consejero se expresaba en estos términos tras una pregunta parlamentaria de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha mostrado su preocupación por los retrasos en la tramitación de la ley, con la cual el presidente del Principado, Adrián Barbón, se había comprometido ya en el 21. Una ley necesaria porque es la forma de visibilizar, de informar, de formar a profesionales de la sanidad, de la educación, a todas las instituciones del Principado de Asturias, para que se tenga la vista puesta en visibilizar y proteger. Lo explican desde Xiega, son palabras de África Preus, de la coordinadora de Xiega, que afirmaba además que las agresiones físicas y verbales del colectivo han aumentado en un 300% durante el último año. Precisamente el pasado mes de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se apuntaba al incremento de agresiones, algo generalizado en todos los ámbitos, señalando que en los últimos 5 años se han registrado 280.000 agresiones. El Servicio de Atención de Xiega ha recibido en lo que va de año 15 consultas por agresiones, acoso o discriminación. Estas últimas son las más numerosas, 9 en total. Los casos más graves han sido 2 consultas por agresiones físicas, una por amenazas y otra relacionada con un ciberdelito. También se puso en contacto con el servicio una profesora que detectó LGTBI-fobia en su clase. Hasta mayo, Xiega ha atendido un total de 77 consultas. Los últimos datos del Observatorio Asturiano arrojan que las agresiones físicas al colectivo se incrementaron el año pasado un 133% con respecto al año 2023. UGT Asturias, por ejemplo, ha podido constatar a través de varios estudios realizados en el Principado que el colectivo sigue sufriendo discriminación laboral por su orientación sexual en pleno siglo XXI. La estadística muestra que el 70% de las personas encuestadas considera que las personas LGTBI no están aceptadas en sus entornos laborales y el 75% de estas personas percibe que no cuenta con las mismas oportunidades profesionales que sus compañeras y compañeros heterosexuales. El
55% de las personas trans reconoce que ha sido excluida directo y directamente en procesos de selección o entrevistas de trabajo, según estos datos que maneja UGT Asturias. Además, el 41% de estas personas ha reconocido que evita hablar de su vida personal en el trabajo y justifica esa actitud en el miedo a sufrir discriminación. Desde Comisiones Obreras se afirma que van a impulsar la negociación de las medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI+ en los convenios colectivos, medidas que son obligatorias para las empresas de más de 50 trabajadores, como recoge el artículo 15.1 de la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+. También señalan que esta ley en Asturias avanza y esperan que se haga efectiva a la mayor brevedad posible. Es fruto de mucho trabajo y de muchas aportaciones. Decía en una tribuna Úrsula Estalata, han sido meses de aprendizaje y puesta en común. Todos los artículos se elaboraron con grupos de personas expertas que han contribuido a un buen entendimiento y al mejor resultado. Y un último apunte, en este mes se cumplen 20 años desde que España aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, una conquista social que marcó un antes y un después en los derechos civiles de nuestro país. Hablamos de la Ley 13/2005 que modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue aprobada el 30 de junio de 2005, convirtiendo a España en uno de los primeros países del mundo en reconocer este derecho. Los datos muestran una realidad positiva. Por ejemplo, las bodas LGTBIQ+ han aumentado notablemente. En 2023 se celebraron 6.700 enlaces, 5 veces más que en el 2005. En total, 75.000 parejas del mismo sexo se han casado en estos 20 años, mientras que los matrimonios entre hombres y mujeres han descendido un 20%. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido saludamos a nuestras invitadas en el día de hoy. Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Ana Isabel García Roza, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por contar con nosotros. Ángeles Fal, ¿qué tal, Ángeles? Hola, ¿Cómo estás? Buenos días, sí. Muchas gracias. África Proust, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preus. ¿Qué dije? Proust. Muchas gracias. Preus. Gracias, África, por estar con nosotros en esta jornada. Y Úrsula Estalata, ¿qué tal? Úrsula, ¿cómo estás? Muy Buenos bien, días. divinamente. Muchas gracias por la invitación. Vaya lujo de mesa tienes. Bueno, es gracias a vosotras. En realidad nosotros ponemos los micrófonos para escucharos y reflexionar en torno a este día África, este día del orgullo. El próximo sábado lleváis prácticamente todo el mes con un montón de actividades en muchos sitios de Asturias. Sobre la mesa la convocatoria de la manifestación del próximo sábado, el Orgullín del Norte también coincidiendo lógicamente con el fin de semana. ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Cómo ha ido este mes? Bueno, está siendo muy cansado, es verdad, porque llevamos todo el año reivindicando. En junio como que se aumentan las actividades y se diversifica, como llevamos haciendo todo el año, para sacarlo fuera del ámbito más urbano que pueda ser Gijón, Oviedo y Áviles. Entonces vamos yendo. Hemos hecho actividades de todo tipo, lúdicas, formativas, informativas, reivindicativas. Hemos participado también en actividades que han organizado otros colectivos. Hicimos una concentración el 16 pidiendo la ley ya y bueno, muy cansado. El colofón, claro, será la manifestación que bueno, como tú has dicho muy bien, será el sábado en Xixón a las 6 de la tarde. Y el Orgullín del Norte, que no lo organiza SEGA, sino que lo organiza la Asociación del Orgullín del Norte, nosotras participamos en la izada de bandera. Allí hacemos el café desviado que solemos hacer una vez al mes, y luego el domingo el grupo de familias también hace una actividad para las familias, que también son muy importantes. Bien, Ángeles, vosotros en Yard Trans lleváis también unas cuantas actividades este mes, creo que el sábado pasado, sí, ¿no? Hicisteis vuestro acto también, ¿no? Sí, nosotros en el caso del orgullo celebramos la Avilés Orgullosa, que lo hace la sección juvenil de Yard Trans, fundamentalmente. Las cuestiones de ocio son los chavales ahí los que más aprietan. Y estuvimos, haciendo varias actividades el sábado en torno al orgullo de Avilés.
Y ayer mismo, en colaboración con la Universidad de Oviedo, presentamos un libro de picos que os recomiendo a todos. La universidad es un sitio muy importante para poder avanzar en derechos y creemos que la presentación de ese libro pues contribuyó en alguna medida, ¿no? La magistrada suplente Paz Fernández Rivera. Exacto, perdón, que Picos, como es como todo se la el mundo conoce, la ¿no? conoce como picos, Sí, pues sí. Desde luego, un trabajo interesante el que ha hecho, ¿no? Sí, mucho. Lleva tiempo, además picos en todo lo que se implica pone mucha gana, mucho amor y mucho corazón, entonces eso se nota. Bien, bueno, pues vamos ya a meternos en cuestiones que tienen que ver, Nuria, con la ley LGTBI, que parece que va a entrar en Consejo de Gobierno, que es el primer paso de la tramitación, en próximas fechas, para luego iniciar su tramitación en la Junta, ¿no? Esto es lo que anunció, como tú bien decías, el consejero Bedio Zapico hace algunos días en una comisión. Yo quisiera empezar aclarando algunas cuestiones que creo que son importantes. La ley no va con retraso. Hay un calendario normativo que se tiene que establecer desde el Gobierno asturiano, desde las diferentes consejerías, y la entrada de esta ley en la Junta General estaba previsto para el segundo semestre del año 2025. Por tanto, y yo espero responsabilidad por parte de diputados y diputadas, porque creo que no le hace ningún favor a la aprobación de la ley que se intente tergiversar, manipular o generar mal rollo, por decir de una manera afable, contando algo que no es cierto. No hay ningún retraso, está previsto, insisto, para el segundo semestre del 2025 y estamos en el segundo semestre del 2025. Y la previsión es que pueda ir a Consejo de Gobierno durante el mes de julio y a partir de ahí lo que necesitamos, o lo que se necesita, es que esta ley sea aprobada por los grupos parlamentarios. Que haya grupos parlamentarios valientes, otros grupos parlamentarios que se han dedicado más a la crítica que a la aportación. Mi número de teléfono es un número de teléfono prácticamente que lo tiene todo el mundo. Yo no he recibido llamadas de alguna gente que hace críticas y creo que es importante, más que salir explicando lo que una piensa o lo que uno piensa o lo que el grupo parlamentario quiere hacer, creo que es importante también el trabajo interno. Y a partir de ahí, vamos a ver cuál es el compromiso real por parte de los grupos parlamentarios. Si Asturias, si los y las representantes asturianas están al nivel al que está la ciudadanía, y digo al nivel al que está la ciudadanía porque, como decía Úrsula en su magnífica columna, hay muchísimo trabajo detrás. Todas las personas que están en esta mesa sentadas han participado personalmente, no solo sus colectivos, sino también personalmente en la organización, en la redacción, no la organización, la redacción de esa ley, y yo creo que tenemos un trabajo final que representa los deseos de toda la ciudadanía, porque Asturias nunca ha tenido ningún problema hasta hace bien poco, donde los datos indican que hay un repunte gravísimo, porque hablar de cifras es muy general hasta que conoces los casos concretos. Y las personas agredidas no solamente son las personas agredidas física y verbalmente, sino que son todas las personas que están alrededor de esas personas. Esas personas tienen padres, madres, tíos, tías, abuelos, amigos, amigas. Somos un montón de personas dentro del colectivo LGTBI que vivimos esto con absoluta preocupación. Y, lógicamente, la ley tiene que ser el instrumento fundamental para decir basta y parar esta circunstancia. La LGTBI-fobia no es una cuestión histriónica. Víctor Orbán en Hungría, la ultraderecha, esa ultraderecha a la que venera el señor Abascal, esa ultraderecha que tiene relaciones muy íntimas con el señor Feijóo, ese señor, insisto, Víctor Orbán, ha prohibido la manifestación del orgullo en Hungría. Y creo que esto es el principio de una situación en Europa que en Asturias, por lo menos, tenemos que revertir. Es cierto que vamos a ser probablemente el último territorio, veremos. No vamos a entrar en competición con Castilla y León. Si Castilla y León aprueba una ley LGTBI, estupendo. Cuantas más regulaciones haya para garantizar los derechos del colectivo, mucho mejor. Pero Asturias va a tener ley sí o sí. A no ser, insisto, que haya un boicot expreso por parte de algunos partidos políticos, en este caso, y lo voy a decir claramente, del Partido Popular, que tenga aspiraciones o que crea que puede gobernar en un momento determinado con la ultraderecha y no pueda realizar un compromiso fehaciente con el colectivo LGTBI. Veremos qué es lo que ocurre. Veremos efectivamente cuando llegue a la Junta General. Pero recuerdo varios programas en los que hablamos de los contenidos, de cómo se estaba trabajando, construyendo esta ley, efectivamente con todos los colectivos
colectivos que están hoy en la mesa, y seguramente con unos cuantos más, ¿no?, que participan. En términos generales, ¿cómo defines esa ley, Nuria? En términos generales defino una ley que está dentro del marco estatal, pero con una clarísima visión asturiana. Es decir, cualquier aportación que se hizo en los diferentes ámbitos, hemos trabajado por áreas, y cualquier aportación que se hizo por parte de los diferentes colectivos, e insisto, no puede haber otros agentes más que los colectivos, porque son quienes trabajan directamente con la población LGTBI, quien conocen las necesidades. Por ejemplo, los sindicatos, en este caso, conocen perfectísimamente, y hay estudios al respecto, cuál es la situación del colectivo LGTBI con respecto al empleo, y efectivamente hay hechos clarísimos de discriminación, y lo hemos hecho, insisto, desde el punto de vista asturiano, analizando la realidad que tenemos. Por tanto, yo creo que es una ley muy completa, es una ley que tratará de ser, insisto, de salida, sale intentando ser muy rupturista con muchas cosas que creemos que tenemos que abordar, pero efectivamente luego será el Parlamento, las negociaciones, las enmiendas, las que, pueda modificar esa ley. Es decir, ya sabemos que una enmienda, independientemente del borrador que presentemos, hay una enmienda que goza de la mayoría, en este caso en el Parlamento, se incorpora al texto, y eso generaría modificaciones en el texto. Yo creo que es una ley de la que sentirnos muy orgullosos, muy orgullosas y muy orgulloses. Bueno, pues vamos a preguntar a las demás sobre esta ley, África. En términos generales, ¿qué te parece a ti? Pues en términos generales me escucho a Nuria y me encanta escucharla porque, transmite esa seguridad. Entonces, nosotras vamos a estar ahí mirando los plazos. Va en plazo. Se ha trabajado muchísimo. Llega con otros colectivos, pero que ha habido un año entero en que cada miércoles había una reunión para trabajar temas de la ley. Eso es un trabajo que ha sido muy gustoso por un lado, pero muy, muy, muy cansado. Entonces, yo creo que lo importante es ver esa ley ya aprobada, luego su desarrollo. Entonces, nosotros vamos a estar expectantes a que los plazos se cumplan, y si no, pues volveremos a salir a las calles a reivindicar y a pedir esa ley, que la necesitamos, porque necesitamos protección, porque necesitamos garantía de derechos, porque necesitamos que en todos los ámbitos en los que nos movamos se acaben los prejuicios llevan agresiones, y ya está bien. Úrsula. Bueno, pues un poquitín en la línea. Yo voy a discrepar con Nuria, pero en el sentido de que no va con retraso. Es cierto que va con los plazos establecidos, que tiene que llevar una norma, pero vamos con retraso porque hablamos de garantías y de derechos humanos fundamentales, ¿vale? O sea, eso, es cierto que Nuria desde el minuto 1 se puso a trabajar en la ley, nos puso las pilas a todas las organizaciones que estábamos en la mesa. Muy importante, que dio voz a los colectivos, ¿vale?, que son las personas que diariamente trabajan con esta problemática, pero vamos con retraso. Todo lo que tenga que ver con las cosas del diario de las personas, vamos con retraso. Entonces tenemos que empujar, estamos empujando, y quien intente boicotear no se va a poner de perfil, entonces les vamos a ver la cara, y los vamos a ver con nombres y apellidos, y esa gente se va a tener que enfrentar a la ciudadanía. Y cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos de todos y todas, porque como tú dices muchas veces, el colectivo no es solamente las personas que tienen una orientación o una identidad, sino que somos las aliadas, somos las familias, porque cada persona, seguramente que las personas que nos estén escuchando en su casa tienen un amigo, una compañera, un vecino. Me acordaba de la muchacha trans que mataron en Colombia, que la grabaron, la tiraron al río, y me encogía el alma escuchar a una familiar diciendo: es que cuando matáis a una persona estáis matando a una hermana, a una hija, a una tía, a una prima. Estamos hablando de personas con nombres y apellidos, y eso es importantísimo. La ley, yo lo decía en la tribuna y lo digo cada vez que lo puedo decir. A mí, yo dije una vez que me habían llenado la visión de colores, o sea, sentarme con estas personas, con estos colectivos, con mis compañeros y mis compañeras cada miércoles, y ver toda la perspectiva, todo el trabajo. Yo me acuerdo de hablar, por ejemplo, con Ángeles, que la tengo aquí mismo, y decirle: ¿tú cuál miraste? Y yo miraba la ley de Euskadi, de Baleares y de La Rioja. Y Ángeles decía: pues yo miré la de Andalucía y la de País Valencià.
O sea, llevamos haciendo aportaciones y de verdad que es sonrojante, porque hablamos del matrimonio igualitario y fue antes de ayer. Entonces, vamos tarde, vamos con retraso. La ley vamos a empujarla, vamos a hacer el ruido que sea necesario, vamos a estar, por supuesto, como no podría ser de otra manera, en el orgullo, y vamos a seguir trabajando porque esto hablamos de las cosas del día a día de las personas. Ángeles. Yo estoy de acuerdo con Úrsula en esa visión de que entiendo lo que dice Nuria, ¿no? Porque ella, bueno, llegó hace poco, hizo todo lo que tenía que hacer, nos reunió a los colectivos, que es muy importante el contar precisamente con las personas que lo viven en primera persona o en segunda, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Pero para nosotras es tarde porque llevamos años y con un gobierno y con otro. Y es muy cansado repetir siempre lo mismo, ver que cuando estás a punto se va todo al traste, que lo dejan para última hora, que hay gente que no hizo los deberes, es que es así. O sea, hay gente que tenía la obligación de legislar para que hubiera derechos humanos en Asturias, igual que en cualquier otro lugar de España, y eso no ha pasado. Entonces, esperamos que esta vez sí sea de verdad. Y si no, pues vamos a seguir ahí, ¿eh? O sea, cansadas, pero vamos a seguir un año y otro como martillo pilón, igualmente. Ana. Bueno, pues poco más puedo decir que de lo que han dicho todas mis compañeras. Efectivamente, vamos con retraso de años, no de esta legislatura de Nuria, que lo hizo todo y contó con todos los colectivos, donde, como dice Úrsula, aprendimos muchísimo. Donde trabajamos unidos mucho, como dice África, muchos días, mucho trabajo, pero con ganas y con ilusión. Y evidentemente vamos con retraso de años, porque estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos no se negocian, no, se defienden, pero no tendríamos ni que tener que defenderlos, tendrían que estar ahí, punto, y que todo el mundo los respetara. Y ahora estamos en una ola reaccionaria que se está fomentando el odio, que estamos yendo para atrás y quieren volver a meter a la gente en el armario. Y no se puede dar ni medio paso atrás. Bien. Nuria. Sí, bueno, yo comparto absolutamente todo lo que dicen y es que además es una obligación de las instituciones y sobre todo de un gobierno progresista tener una ley de estas características. Y es verdad que a mí particularmente desde lo personal me parece que todos los procedimientos son súper lentos cuando estamos hablando de realidades y de situaciones muy, muy complicadas. Es decir, el aumento no solamente de los casos de LGTBI-fobia, de las agresiones físicas y verbales, pero hay más cuestiones, es decir, en los ámbitos escolares, y estos nos lo dicen los y las docentes, y les docentes, que también las hay, nos dicen que el aumento de la LGTBI-fobia, de los casos de acoso, conocido como bullying, en el ámbito escolar por causas LGTBI, hablamos del genérico, han aumentado exponencialmente, y de hecho hay algunos centros que solo reportan casos de acoso escolar con esta temática. Entonces es absolutamente, lo comentaba Ana ahora mismo, que quieren volver a meter a la gente en el armario. Es que eso está pasando. Es que estas mujeres y muchas mujeres que nos han precedido y que han peleado precisamente por la visibilización, por, cambiar aquella palabra que a mí se me pareció horrorosa de tolerancia. No, esto no se trata de tolerancia, se trata de respeto, es decir, que dimos un paso más, ¿no? O sea, vive y deja vivir, tú no tienes, si algo no te gusta, no mires, mira para otro lado, deja que la gente haga su vida. Bueno, pues esto estamos viendo generaciones de gente mucho más joven que no quiere contar las cosas. Tenemos casos de agresiones físicas a parejas, por ejemplo, donde una de esas personas de la pareja está dispuesta a denunciar, pero la otra persona no está dispuesta a denunciar porque no ha contado en su casa, a quien ama o quien le gusta. Estas cuestiones son un gravísimo paso atrás en lo que se ha conseguido. Y lógicamente vamos camino, porque yo la verdad es que tengo una perspectiva bastante, estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo en Europa con estas cuestiones y con otras muchas, y creo que no somos muy conscientes, en general, a la gente joven no se le ha explicado, pero no somos muy conscientes de lo que pasa cuando tú derogas derechos humanos. Lo que ha costado, lo decía Úrsula, fue antes de ayer la consecución del matrimonio igualitario, pero es que estas realidades siempre existieron. Lo que pasa es que tenían que ser realidades ocultas, calladas. La gente siempre se quiso, siempre se amó. Siempre hemos conocido casos de dos mujeres, las titas no sé qué, que no eran titas, que eran pareja entre ellas, pero tenían que estar ocultas, ¿no? Costó mucho conseguir esto
Y ahora, el paso que se va a dar hacia atrás puede ser muy peligroso, por tanto, totalmente de acuerdo, sí o sí tenemos que tener ley, porque no solamente es una obligación de este gobierno, un compromiso de este gobierno, sino que es una obligación de cualquier gobierno y de cualquier persona sensata que quiera hacer algo por su ciudadanía. Asturias siempre ha sido un territorio, estaba pensando en Sisión, pero es verdad que Asturias siempre ha sido un territorio abierto y tenemos que seguir viviendo en esas coordenadas de respeto en las que siempre nos hemos movido. Bien, pongamos el foco precisamente, África, en esas cuestiones que denunciáis cada X tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con la discriminación, con los discursos de odio, con los malos tratos en general, ¿no? Con las agresiones. Dábamos unos datos que son los que manejáis en vuestro observatorio, ¿no? Bueno, nosotros por un lado llevamos la línea contra la LGTBI-fobia del Principado de Asturias y por otro lado pues recibimos las llamadas y la atención de la gente que se acerca. Y bueno, si peligrosos son los números, que son como más claro, ¿no? Pero es que hay una violencia sutil en la invisibilidad, que eso no viene alguien y me dice me han invisibilizado, pero hay un descontento, hay un sufrimiento. La cosa es que hay mucha gente que está sufriendo en el día a día, en sus puestos de trabajo, si tienes la suerte de tener tu puesto de trabajo, en la escuela, cuando vas al médico, cuando vas a la médica, en toda la parte social, en el ocio incluso. Son cosas muy sutiles. Y nosotros no defendemos esta ley solamente para el colectivo, es una cosa de la sociedad entera, porque cuanto más abierta esté la mente y el espíritu de respetar al de al lado, eso se va a beneficiar todo el mundo. No solo se beneficia las que estamos bajo las siglas, ¿no? Estas siglas que tanto le cuesta a algunas personas nombrar y reconocer. Es que además somos más que nuestra orientación sexual, somos más que nuestra expresión de género, identidad de género. Somos más cosas porque nos pasa que tenemos problemas con acceder a la vivienda, a empleos precarios, migrantes, personas con discapacidad. No solamente somos esas siglas, somos mucho más que eso. Y vivimos en una sociedad en la que, como dice Nuria, yo también estoy preocupada, y yo estoy preocupada por la deshumanización y estoy preocupada por la individualización, ¿no? Porque cuando conoces a la persona y conoces su historia, ya no puedes mirar, o te cuesta más mirar a los ojos y hacer un insulto. Entonces, claro, es que necesitamos conocer a la persona que tenemos al lado. Ángeles. Sí, estaba quedándome ahora con lo que dice África de la deshumanización, ¿no? Creo que todas, en todos los colectivos hemos vivido eso de una manera muy preocupadas, porque vemos que cuando se habla de las personas trans, las personas gays, lesbianas, bisexuales, parece que estás hablando de un extraterrestre. Yo no sé, pero somos personas como cualquier otra y tenemos madres, padres. Yo soy madre y mi hija no es un ser extraño. O sea, nació igual que cualquier otro y cualquier otra. Entonces, yo pienso si esa gente no tiene familia, porque en Yard Trans, por ejemplo, hay familias y cuando hablan de nosotras, pues hablan de seres extraños que no deben de pensar que tenemos familia, que vivimos como aisladas y ahí ocultas y de una manera como muy, no sé, clandestina todavía, ¿no? Y ni somos clandestinas ni nada de nada. Y tenemos familias efectivamente y por suerte las que están en Yard Trans tienen apoyo familiar y no solo familiar, apoyo de amigos, de amigas, de aliados y aliadas. Y creo que precisamente hay que poner el punto en esto, en que cada vez hay más personas que se implican en demostrar que hay alianzas, empatía y sororidad y solidaridad en la sociedad asturiana. Y que esa ley no es una ley para el colectivo LGTBI, es una ley para Asturias, porque Asturias necesita tener blindados derechos humanos de todas las personas. Y si no, pues es un territorio sin ley, y ahí lo dejo. Vale, podéis intervenir en cualquier momento, simplemente me hacéis una señal, pero quería dirigirme ahora a Úrsula y a Ana, porque es un continuo ver datos, ver situaciones en los entornos laborales. Sí, de hecho ya simplemente en el acceso no están en igualdad de condiciones las personas que hablan abiertamente de su orientación o de su identidad. Y todavía cuando las personas somos gays, lesbianas, pues bueno,
no somos aparentemente, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de una persona en plena transición, se complica muchísimo la cosa. Pero para ir a lo de diario, que una persona no pueda decir en su entorno laboral que se va a casar, pierda sus días de permiso retribuido, porque si dice que se va a casar tiene que decir que su pareja es del mismo sexo, estamos en 2025. Y hay gente que a día de hoy sigue perdiendo esos derechos. Esos derechos que costó a la clase obrera tantísimo negociar. En 2025 estamos hablando de que hay gente que su entorno laboral no es seguro. Y lo que tenemos que hacer, las organizaciones sindicales, evidentemente que estamos en ello y vamos a pelear en los tajos y en las mesas de negociación, porque lo que no puede ser es que los derechos se queden en las puertas de los centros de trabajo. Pero también hay que mirar a las empresas pequeñinas, porque aquí a lo mejor el bar de Ángeles son 2 personas trabajando con ella. Entonces, también hay que acompañar a las personas que trabajan en las pequeñas empresas y dejar que no les pisoteen sus derechos. Pero es muy triste que a día de hoy la gente esté perdiendo, precisamente por tener que meterse en el armario, esos permisos retribuidos. Y después también cuando nosotras, yo hablo como delegada, lo que no podemos permitir tampoco es que una persona, yo creo que las personas estamos o dejamos de estar donde queremos en un momento dado, en el sentido de que yo como delegada tengo que acompañarte, pero no tengo que cogerte la mano, decirte, asesorarte y ir contigo donde sea, pero tampoco tengo la necesidad de sacarte del armario si tú no estás preparada para que yo te saque, ¿vale? O sea, vamos a partir de eso, que muchas veces es como, vamos a hacer una... No, hay que esperar que la gente tenga su momento, hay que acompañarla, y en los entornos laborales hay que tener en cuenta también que pasamos muchísimas horas dentro del ámbito laboral. Quien logra acceder al ámbito laboral, que ya se sabe que muchas veces cuando en procesos de selección hay muchísima discriminación, cuando la persona abiertamente se declara del colectivo. Y bueno, en eso estamos, en las medidas que se registren en los convenios, precisamente porque los convenios amparan muchísimo más que si fuese un acuerdo de empresa, da muchísima más cobertura. Pero bueno, si ya es duro y es difícil a veces con compañeros y con compañeras decirles, oye, que por ingreso tienes tanto, tienes cuánto, no, pero es que mi jefe no mira muy bien y tal. Si ya es complicado a veces cuando encima sumas que eres una persona del colectivo y tienes que salir del armario en un momento que a ti no te apetece por lo que sea, siempre hablan de que Boti... Bueno, porque los heterosexuales no salen de ningún lado. Es que no necesitamos salir. Quiero decir, es que me estaba acordando ahora de Boti, la mujer esta que fue de la Federación Estatal, que siempre habla de no sé cómo lo llamaba ella, del café. O sea, yo llego al café por la mañana, a mi centro de trabajo, y digo, hoy pues mira, estuve con Carlos para arriba, para abajo, fui a la playa, no sé qué. La que tenga criaturas dice el guaje, la guaja, no sé qué, no sé cuánto. Pero sin embargo, si mi pareja, en vez de ser Carlos, fuese Carla, yo no puedo decir abiertamente que estuve el fin de semana con mi pareja o con mi mujer, si no quiero decirlo, ¿vale? Porque además los cafés son muy proclives a los chistes. Ah, bueno, claro. Claro, y ahí es donde hablamos de la sutileza de determinadas discriminaciones que no me atrevo a decir porque, claro, ha contado un chiste en el cual me ha puesto en este brete, como ahora digo yo que soy lesbiana. Exacto. Es como yo, me callo. Exacto. Ana. Sí, pues sumándome a todo lo que dice Úrsula, nos parecen fundamentales los planes LGTBI. UGT promovió una enmienda en la Ley 4/2023 que se aceptó, que dio lugar al artículo 15.1 de los planes para empresas de más de 50 trabajadores. Tiene que negociarse con los representantes de los trabajadores y nos parece básico para hacer unos centros de trabajo seguros, inclusivos, y que se respete, pues como dice bien Úrsula, que puedan
hacer derecho de sus permisos, que no tenga discriminación ni a la hora de entrar al trabajo ni a la de promocionar, que también se da mucho. Nos parece fundamental y hay que ir a más, lógicamente. UGT estos planes los ve como mínimos. Hay que tratar, y de hecho a nuestros delegados y delegadas se pide que cuando negocien traten de ir a más de lo que exige la ley. Entorno complicado el laboral, Nuria. ¿Cómo se puede abordar en la ley? Bueno, ¿O cómo se aborda? En la ley está previsto, hay una serie de artículos precisamente para evitar todo esto que comentaba Úrsula, que comentaba Ana, y que bueno también apuntaban Ángeles y África. Ahora mismo me quedé... Bueno, me pasa a veces. Bueno, Ángeles y África. Entonces... como está previsto esta situación, porque los artículos que se proponen están basados en un análisis muy fehaciente, un análisis muy riguroso de lo que pasa cotidianamente, bueno, pues yo creo que esta ley va a abordar esto, y luego, sobre todo, lo que va a plantear son una serie de instrumentos, de herramientas, para que las personas que sufran estas situaciones puedan defender sus derechos, el derecho al empleo, que es un derecho fundamental, ¿no? Yo quería apuntar que, desde mi punto de vista, todo esto, y sobre todo hablando de empleo con la población trans, la población trans es quien más está sufriendo este tipo de discriminación. O sea, tienes personas formadísimas, gente que ha ido a la universidad o que tiene formación muy específica en cosas muy técnicas, y hay empresas, entornos empresariales, que no contratan a esas personas porque son trans. Entonces, toda esta ridiculización que se está haciendo y este ataque que se está haciendo a la población trans ahora mismo por parte de diferentes agentes, que por desgracia ya hay ataques que vienen de diferentes ámbitos, es una pérdida de tiempo. O sea, esta batalla se va a ganar. Vamos a tener población trans en unos años trabajando donde sea, como sea y como quieran. Lo mismo que decían que no se iba a conseguir el matrimonio igualitario, se consiguió. Iba a acabar con la familia. ¿Perdón? Que iba a acabar con la familia. Iba a acabar con la familia. Yo, 20 años después, ahora mismo en este contexto, 20 años después, veo más banderas de España y pulseritas de España que nunca. O sea, no sé dónde hubo esa sensación que tenían de que se iba a acabar con lo correcto, ¿no? Estas personas que son justamente las que decían... Nuria, yo ahí quiero decirte una cosa, porque yo estoy un poco cansada de que haya determinados grupos que se adueñan de lo de todos. Y todas, ¿eh? Por ejemplo, ahora con lo de la banderita de España, yo creo que ahí fuimos cediendo terreno y yo llegó un momento en el que ya no me da la gana de ceder más. O sea, nos han quitado la bandera de España, nos han quitado no sé qué, y ahora hasta la Santina de Covadonga. O sea, mira, ¿no? La Santina allí de todos los asturianos y todas las asturianas, trans, no trans y lo que sea. Y jóvenes y viejos y de todo. Entonces, a mí parece que hay ahí pues un afán de adueñarse de todo, primero de lo económico y después hasta de lo no material. De lo simbólico. Ya está bien, porque yo voy a ponerme bandera de España hasta en la camiseta, porque es que ya te repugna, dices tú, bueno, yo no siento necesidad como español, aunque lo sea, de ir enseñando la bandera por todas partes, pero lo que también me ofende es que se me expulse. O sea, y yo creo que me llegó ahora con lo del tema de la Santina, precisamente, que fue, bueno, una controversia que no tiene nada de controversia a mi modo de ver, porque... a raíz de que se saque en una procesión del 8M una muñeca disfrazada, que todos sabemos que es una muñeca, caray, que no somos gilipollas. Entonces, que se haga, bueno, pues una manera de decir que estamos apoyados todos los asturianos y todas las asturianas por nuestra Santina. Porque a todo el mundo le gusta. El otro día cuando ganó el Real Oviedo andaba la Santina con el traje del Real Oviedo por ahí, a ver si los del Sporting ahora lo van a denunciar, ¿sabes? Entonces, bueno... Vamos a tener que comprar banderas y pulserinas de banderas. Yo creo que ese es el tema, que ya está bien de adueñarse. Bueno, pero que estoy de acuerdo contigo que se adueñan y sobre todo de lo simbólico, ¿no? Claro. Pero que insisto que creo que todos estos discursos es una pérdida de tiempo y es una batalla que se va a lograr, que se va a conseguir, porque además una vez que obtengamos la ley, luego queda muchísimo trabajo por delante. Hay que hacer un reglamento, sí. Con el tema del empleo, es cierto que bueno, que el empleo son competencias estatales, entonces bueno, es cierto que tampoco, quiero decir, no es que Ana y yo hubiésemos trabajado menos que las demás, que nosotras aportamos en todo. Lo que pasa es que es verdad que bueno, como los cambios registrales es algo que es a nivel estatal, entonces bueno, puedes cerrar un poquitín más. Pero yo siempre
siempre, porque yo no me sé mucho articulado, pero yo sé que la ley de empleo, el artículo 50, recoge los colectivos vulnerables. Y dentro de los colectivos vulnerables, que la PICOS, PICOS habla de personas a las que se vulneran sus derechos, no personas vulnerables. Es muy diferente. Y entre las personas a las que se vulneran sus derechos está el colectivo LGTBI, además lo recoge así, el colectivo LGTBI+, y entre ese colectivo las personas trans. Y dentro de las personas trans, las mujeres trans. Entonces, si una norma te tiene que proteger, igual nos lo tenemos que hacer mirar. Pero además no es solamente eso que tú dices, es la persona que te va a atender, cómo tiene la cabeza, cuánto de abierta tiene la cabeza. Quiero decir, porque si yo te estoy atendiendo a ti y tu expresión de género es de determinada manera y puede ser luego no binaria, trans o lo que sea, pero yo ya he decidido que tú eres una persona trans y entonces vienen todos mis prejuicios a la cabeza, ¿cómo te voy a atender? O sea, porque puedes tener más o menos derechos, que lo suyo es que haya los derechos. Pero igual no te voy a decir este camino que va por aquí para favorecerte. Es más, a lo mejor voy a tratarte en 1 minuto y medio porque me molesta que estés delante. Sí. Y una ley lo que va a hacer, entre otras cosas, es sensibilizar e informar e intentar abrir esas mentes. Sí, de hecho, decíamos mucho dentro de los grupos de trabajo el tema de la formación y no sé qué, y decíamos, sí, tú la formación puedes hacer un checklist que yo voy cubriendo inputs, pero luego la sensibilización, que es lo realmente importante. ¿Cómo ves tú a la otra persona? Una cosa es lo que te ponga ahí 1x2 y hice una formación de 20 horas monísima para luego tener un título en un cajón, pero lo importante es sensibilizar a la población y tiene que ver con lo que hablábamos antes de que esa gente que quiere hacer boicot tiene que salir, o sea, va a salir públicamente y no va a pasar de perfil. Y no va a dar explicaciones solamente al colectivo LGTBI, sino a toda la ciudadanía, que votamos todos y todas y todes. Mira, pero eso que estás diciendo es que se necesitan referentes, y se necesitan referentes tanto para las personas del colectivo que nos podamos espejar, ¿no? Mirar en el espejo y pensar y sentir, ala, yo puedo llegar aquí o yo puedo llegar allí, sino las demás personas también necesitan referentes. Claro. Porque, claro, ¿qué pasa? Por aquí fluye la cosa de las transexclusivas, ¿no? Estamos hablando de este movimiento feminista. Cuesta trabajo decir eso, ¿eh? Sí, cuesta mucho trabajo, en el cual está reivindicando que se le está un borrado de las mujeres, una pérdida de derechos. Yo no lo veo. Entonces, ¿dónde están los datos para decir que hay pérdidas de derechos? Porque es que si no hay datos, va a estar el prejuicio, y ante los prejuicios, vamos, claramente tiene que haber una evidencia. A mí, dame los datos y desde ahí hablamos, pero tampoco nos vamos a sentar con personas que están agrediendo todo el rato. Entonces, bueno, ahí, pero que se necesita referentes, para mí es fundamental. Sí. Y respecto a lo que hablábamos de los convenios, UGT hizo un estudio de 1.100 convenios publicados entre los años 20 y 21. Solamente el 30% de estos convenios tenía cláusulas con referencia al colectivo LGTBI, pero 0% relativo al colectivo trans. Y esto hay que cambiarlo, sea como sea. No puede ser que el colectivo trans no tenga derecho a acceder, no tenga nada que le proteja. Porque es un tema que se evita. Se evita, y además nosotros estamos viendo en Yartrans que nos llegan situaciones pero sangrantes, ¿eh? O sea, de chavales ya muy formados, porque hace unos años, cuando se empezó a hablar de los derechos trans, a raíz de todo el debate, bueno, encarnizado, que al final sufrieron más las personas trans para ganar sus derechos que nadie, a raíz de lo de la ley estatal, ¿no? Cuando empezó aquello, siempre explicábamos, bueno, las personas trans tienen dificultades para encontrar trabajo porque tienen un paso anterior en la educación en la que se les excluye. El acoso, el bullying, no sé qué, hace que abandonen los estudios muy pronto, son personas con una formación muy baja y tienen más dificultad para integrarse en trabajos buenos, digamos, ¿no? Pero es que ahora, con mucho esfuerzo de esas personas y de sus familias, que dijeron, no os vamos a dejar tirados en la calle, como pasaba hace unos años, que la mayor parte eran expulsados incluso de sus casas. Ahora no, ahora las familias arropan, apoyan, hay muchos chicos y chicas con estudios universitarios,
pero sin embargo tienen muchísimas más dificultades que cualquier otra persona para encontrar un trabajo además adecuado a su nivel de estudios. Ahora empiezan a tener trabajo, pero trabajos siempre infravalorándoles y trabajos pues relacionados con aquello que nadie quiere, ¿sabes? Entonces, si quieres trabajar, trabaja de eso. Y luego vemos cómo se presentan en empresas que, que presumen de inclusión y de tal, y procuran buscar alguna manera de dejarlos fuera. Claro, no les dicen abiertamente porque eres trans, Pues claro. pero no encajas bien, no sé por qué no encajas bien. Entonces, personas que tienen una muy buena formación o que tienen incluso experiencia laboral, y Úrsula sabe porque hemos hablado de algunos casos, esas personas no quieren que se conozcan sus datos porque encima pueden sufrir discriminación en otras empresas. Es que es gorda, o sea, porque tienen miedo de que si salen en prensa, por ejemplo, pues otras empresas digan no, a este no porque luego va a contarlo. Entonces, pero eso está pasando hoy. Además, si me permites, Ángeles, de un caso particular que nos... Estamos pensando tú y yo. Sí, que estamos pensando tú y yo. Lo que tiene mucho que ver con esto de la sensibilización y demás, porque en este caso fue un delegado de comisiones obreras en un sector industrial, en un sector altamente masculinizado, que yo hable con ese compañero y me diga, no te preocupes, Úrsula, que estoy mirando a ver qué puedo hacer con una persona trans. A mí eso me dio una tranquilidad y un orgullo de clase y un orgullo de todo, que es que no os lo podéis ni imaginar. O sea, que una persona que es, a ver, que nos choque la normalidad, ¿no? O sea, que tú como delegado de comisiones obreras lo que tienes que hacer es acompañar, defender y tal, pero que te diga, que te dé esa tranquilidad de, porque claro, tú dices, a ver si voy a llamar, no me lo parecía, pero bueno, digo, a ver si voy a llamar y va a ser un orco, ¿vale? Pero me dio tantísima paz, tantísima alegría, que después cuando hablé con Ángeles dije, oye, que ya, que no te preocupes, que esto va rodado. Es una maravilla. Y yo creo que es eso, ¿no? Lo del pico todos los días. Claro, pero el problema no son los compañeros. Yo creo que, no, claro, que en eso se ha avanzado bastante y sobre todo las personas que tienen sensibilidad sindical pues tienen cada vez más formación en todos estos temas. Por eso os tenemos aquí a vosotras, a UGT y a comisiones, ¿no? Está clarísimo que eso ha avanzado. Pero el problema es los de arriba. Y además profesionales que tienen que ver con la sanidad, por ejemplo, y que es gorda, ¿eh? Y eso tiene mucho que ver también con cuestiones de formación de esos profesionales. Por eso nosotros ayer estuvimos en la universidad presentando un libro y demás. Creemos que es muy importante llegar a todos los sitios y dejar la semillina, ¿no? y el mensaje. Y Nuria lo sabe, que insistíamos mucho en la ley en meter no solo aquellas cosas directas que van a los derechos de las personas trans o de los colectivos LGTBI, sino también en la formación de esos profesionales con los que te vas encontrando por la vida y que determinan pues que tú tengas un futuro o no lo tengas. Bien, nos quedan pocos minutos y quería pediros una reflexión en torno África a los 20 años del matrimonio igualitario, que como decía antes, creo que era Úrsula, fue ayer prácticamente, ¿no? Bueno, yo es que, claro, me pongo en aquel día que está hace 20 años en la Plaza de Colón, en Madrid, que aquello era una maravilla de gente, una alegría, porque había sido una conquista de muchísima gente que había puesto el cuerpo y todo el esfuerzo para conseguir ese derecho, ¿no? De hecho, un apunte es que SEGA fue uno de los el primer colectivo que pidió el matrimonio igualitario, porque lo que se pedía era pues una unión de parejas de hecho y demás, ¿no? Y en la federación está registrado que SEGA pedía el matrimonio igualitario porque luego haz lo que te dé la gana, pero que tengas el misma opción de poder casarte y de poder disfrutar de esos derechos. Recordar que veníamos además de una época en el que había muchísimas muertes y se quedaban las parejas, se quedaban totalmente sin absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es momento de reconocerlo y cómo eso marcó el que luego después hubiera otros derechos, se aprobaran las leyes, hasta pues que el tope de la ley del 23. Ahora, 20 años después, tenemos miedo, estamos preocupadas y pues hay que aprobar la ley ya. Ángeles.
Han pasado 20 años y la familia no se ha roto, al revés. Ahora hay familias LGTBI que apoyan a sus hijos y a sus hijas, y a sus hijes. Y yo creo que dentro de las familias LGTBI, más que nunca hay un concepto de familia, de arropar, que va más allá de los parientes, incluso, ¿no? Hay asociaciones en las que intentamos que ese arrope llegue a la sociedad también. Entonces, como dice África, ahora mismo la situación da mucho miedo. Y mi hija el Día del Orgullo decía que el orgullo era no tener miedo, sino saltar por encima del miedo y seguir hacia adelante. Y yo me quedo con eso. Úrsula. Pues bueno, a ver, es que yo lo del miedo, yo decía ayer que tenía miedo, bueno, por los discursos y tal, pero por otro lado digo yo, bueno, pues ya estoy aquí, no voy a ir para mi casa, ya la gente que estamos aquí y somos activistas y militantes ya no vamos a dar atrás. Claro, no vamos a dar un paso atrás. Y con el tema del orgullo, porque bueno, lo del matrimonio igualitario, vamos, un avance evidente, pero que llega tarde, porque 20 años antes de ayer. El tema del orgullo, cuando la gente dice eso, ¿no? De por qué y por qué no. Y el otro día escuchaba a alguien, no me acuerdo quién, que decía que estuvo muchos años encerrado en esas 4 paredes, porque cada vez que podía salir fuera, pues le pegaban, le insultaban, no sé qué. Entonces, que la gente, por favor, cuando vea el orgullo, no mire que son colorines y que es fiesta, que sí, ¿vale? Porque es muy bueno reivindicar con alegría. Yo siempre digo que soy rebelde, yo reivindico eso, la rebeldía con alegría. No puedes estar amargada por ahí, ya nos quieren amargar si no vamos a estarlo. Entonces, que vean un poquitín más allá, no que hagan lo del el tonto del dedo y la luna, ¿no? Que uno mira el dedo cuando te están señalando la luna. Que miren un poquitín más allá. Bien. Ana. Bueno, pues respecto al matrimonio fue un logro histórico. Hemos seguido avanzando, pero ahora mismo, como todos decimos, vemos cómo está el tema. Ni un paso atrás y nos vemos el día 28 todos en la manifestación. Nuria. Un logro que está consolidado en nuestra sociedad y además yo creo que hay alto consenso con respecto al matrimonio. Yo recuerdo aquella época, había mucho debate, hubo mucho debate, muchísimo debate sobre el matrimonio, como decía África, que fue una cosa muy, bueno, pues que se solicitaba. Pero yo quiero advertir que el hecho de que tengamos matrimonio igualitario y que se vaya avanzando en derechos no quiere decir que no se pueda retroceder. Y por tanto, las personas decentes, las personas responsables y las personas inteligentes, emanando de la palabra primitiva intelego, es decir, que piensen un poco, que escuchen, que sean muy conscientes de que cuando vayan a meter una papeleta en una urna, que es el sistema que tenemos ahora de elección, pueden estar votando en contra de la vida, de la felicidad, de la estabilidad emocional, del deseo vital y de los derechos humanos de muchísima gente. Bien, pues llegamos al final. Recordamos África, manifestación el sábado. El sábado 28 a las 6 de la tarde en el Paseo Begoña hasta la plaza del Ayuntamiento. ¿Hay lectura de manifiesto? Hay lectura de manifiesto y esperamos a todas las personas del colectivo, aliadas, de otros colectivos, todo el mundo que defienda los derechos humanos. Allí vamos a estar, como decía Úrsula, con alegría, pero con los lemas muy claros. No vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir ampliando las siglas del colectivo porque no vamos a dejar a nadie fuera. Bien, bueno, pues hoy lo dejamos. Seguro que tenemos ocasión de seguir charlando, pendientes de la entrada en Consejo de Gobierno de la ley y de su posterior tramitación. Nuria. Estamos en ello. ¿no? Esperemos, estamos en ello. Muchas gracias, Nuria Rodríguez, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Ana Roza, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ángeles Fal, muchas gracias. Gracias a ti. África Preus. Muchas gracias. Lo dije bien, muchas gracias. Úrsula Estalata, muchas gracias. Gracias, como siempre, un placer. Hoy en la entrevista de Asturias al Día nos vamos a meter en
en el programa de las fiestas de San Pedro de la Felguera, que arrancan el próximo viernes. Esto que tengo en la mano es el programa, es el portfolio. 1.500 ejemplares se han hecho de este libro. Juancho Vega, presidente de Festejos y Cultura San Pedro de la Felguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí estamos otra vez, vuela el tiempo. Ya, es que además me hace gracia ver esta frase de Navidad, de enseguida San Pedro, ¿no? Sí, sí, porque sí. Es así, ¿no? Es así, el año va de San Pedro en San Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. 1.500 ejemplares habéis hecho de sí, o de alguno más, depende, alguno más. sí. Sí, depende, sí. Es potente porque esto lleva su tiempo trabajarlo, ¿no? Bueno, y con todo y con eso siempre suele sufrir alguna crítica, que si falta esto, que si no sé qué, pero bueno, es poca participación a lo mejor y luego Sí. Y luego ya sabes lo que hay, ¿no? Claro. Bueno, pues es el cartel, entiendo, de este año, ¿no? Pues sí, eso es. Muy Está hecho. guapo. Sí, está hecho por señor Villa, que está ahí en la fotografía, el autor del cartel, un poco Sí, más allá, lo vi antes. y que ha sido muy alabado por toda la gente. A nosotros nos encantó también y creo que es una labor preciosa. Toca ahí los matices un poco de industriales y demás, aquí, ¿no? más los Pedro festivos, Duro. exactamente, los festivos y luego los edificios, en fin, todo. La gira. Y un detalle, y el pitu, como decíamos, y el pitu la fábrica, el donde sonaba, Vale. sí, que nos queda uno que solamente está ahora mismo en la Bayer. Que hacéis sonar, ¿no? El día Sí, lo hacemos sonar el día del chupinazo. El viernes. primer día, el viernes. Vale. Viernes. Bueno, luego nos vamos metiendo un poco más a fondo en el programa, pero en términos generales, ¿cómo van a ser las fiestas de la Felguera de este año? Bueno, pues trabajando mucho, y no es por nada, es que es así. Trabajando mucho, hay muchos factores que nos rodean, aparte que ya sabes que la Sociedad de Festejos San Pedro, aparte de lo, digamos, lo lúdico, pues también tocamos el punto cultural muchísimo, ¿no? De hecho, tenéis ahora una exposición de Carlos Cuesta, ¿no? Tenemos una exposición de fotografía de Carlos Cuesta de la Viana, y además tenemos los dos concursos de siempre, el concurso internacional de cuentos o relatos cortos y el de el concurso internacional de fotografía digital. Y también lleva, este año que pasó, que entregaremos el premio al ganador. Este año lo entregaríamos, pero no puede venir, luego te lo comento. El autor. O sea, el ganador del concurso de cuentos, ¿no? De cuentos, sí. Pues nos entraron 1.271 relatos, sí, que ya bien. Y son unos cuantos, Juancho, ¿eh? Sí. ¿Estáis en la media, más o menos? Quizás en el tiempo en que se superaron, ¿no? Pero en el tiempo en que yo llevo aquí en festejos, pues sí, estoy un poco en la media. Bajaron cuando el COVID, no cabe duda, ¿no? Se notó una bajada, sí, pero se volvió a retomar y estamos en la misma línea. Ya sabéis que hay un jurado de mucho prestigio, lo preside un miembro de la Real Academia Española de la Lengua, precisamente sale hoy en el periódico, en la Nueva España, sobre unos trabajos que está realizando, el lenguaje prehispánico y demás, y bueno, es una persona. Y luego escritores como Ángel Escaso, María Teresa Álvarez, un premiado aquí de Gijón, Paco y demás, Paco García, tenemos a Cellino de la Cuenca, José Ramón, José Manuel, Maite, en fin, un elenco, y teníamos también a José Luis Mediavilla, que desgraciadamente falleció. ¿Quién fue el ganador este año? Y el ganador este año se fue al final muy movido, hubo debate. Sí. Lo logró Francisco Pascual Garrido, es una persona que nació en Úbeda, Jaén, pero que está afincado desde hace muchos años en Granada.
me había prometido, habíamos hablado y quería venir, pues tenía una ilusión enorme y demás, pero preside también un grupo teatral y le salieron un bolo y lógicamente de 3 días y no va a fastidiar a sus compañeros y lamentó profundamente el no poder asistir, nos mandó un vídeo y estas cosas, pero que nada más que pueda, que se acerca por la Felguera pues para conocerlo todo, ¿no? Bueno, vídeo que se va a proyectar, entiendo, en la entrega de en la entrega el viernes, coincidiendo con el pregón, ¿no? Con el pregón. Pregonero, pregonera este año. Pregonero, el mundo deportivo, Ángel Lecumberri. Lecumberri, jugador de fútbol, ¿no? De la Unión Popular, ¿no? Entre otros equipos. En el Popular, entre otros equipos, fue de Asturias, en el banco, creo, por ahí, y demás. Y luego es navarro, es de... No sé si anduvo por los Osasuna y por... bueno, y últimamente está trabajando con equipos ahí de Navarra y demás. Y que cuando estuvo por aquí sus padres se asentaron en la Felguera y tenían un negocio, la bodega riojana en la Felguera. Hablamos de hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, que Lecumberri jugaba jugó en la Unión Popular, ¿no? Es joven, pero sí, recuerdo que nos lleva a los años 90 por ahí, ¿no? Sí, y antes. Y antes, ¿no? Bueno, como jugador no, pero quiero el negocio ya vale, lo de antes también, sí. Y bueno, aceptó muy amablemente, con mucha ilusión, y esperamos por él con ello. Muy bien. Aprovechamos para entregar los premios anuales, si los hay, las distinciones, diploma de honor y socio de honor, que sí que los hay este año. El socio de honor recayó en Massimino, el ex presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. De fútbol, sí. Exactamente. Y fue es una persona que muy activa, ha trabajado, lo dejó el hombre, le afectó el COVID bastante cuando le pescó y todo eso, ¿no? Y sí, además trabajó mucho con el Lada, ¿no? Con el equipo de fútbol, ¿no? Fue donde empezó, digamos. Sí. Y se lleva el socio de honor. Y luego el diploma de honor lo lleva como méritos a su lucha por mantenerse en la Felguera, en la Felguera Lada, en la cuenca y demás, y por ser gran colaborador de festejos, la empresa Bayer. Bueno, que no solamente se mantiene, sino que parece que crece, ¿no? Crece y colabora. Y colabora habitualmente. Bien. Hay una buena sintonía entre la sociedad y la empresa. Sí. Y el director, en su caso. Jorge. Bueno, esto todo el día del pregón, el viernes, ¿no? Bueno, romperemos como siempre a las 12 de la mañana con el chupinazo y el sonido de la sirena. ¿Qué está en la Bayer? Como decías, ¿no? Está en la Bayer, precisamente, no es ninguna cosa. Y bueno, y la suelta de algunos voladores, que es otro de los inconvenientes que tenemos. Voladores sí, voladores no. Gente que se queja, acabamos de tirarlos a mediodía con una pequeñuca traca así, y ya nos están protestando según así. O sea, que ya no ponéis en el pregón aquello de, que no sé si lo pusisteis alguna vez vosotros, pero que se ponía mucho en los carteles de las fiestas, ¿no? El estallido de gruesos palenques. Gruesos palenques, todo eso desaparece. Lo que sí hemos puesto es que durante las fiestas se van a tirar en horas concretas, para que el mundo, que sepa la gente, y luego que procedan en consecuencia, como quieran. Nosotros, la ley nos lo permite, permite tirarlos y demás. Lógicamente hay disparidad de criterios. La gente que no hay un volador, yo me borro porque esto no se escucha nada en la Felguera, y no saben que nos encontramos con estos problemas. Con los banderines de las calles hay problema. No, nada, no encontramos una empresa y demás, y hemos sacado a la venta, que ya hemos bastante, una bandera para las ventanas. Sí, para las ventanas, que es la bandera de la Felguera,
con el logotipo de San Pedro ahí para que la gente lo coloque en la ventana. Todo aquel que protesta por un banderín, a ver si protesta ahora, si participa como mínimo en esto, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, no, Juancho? Cambian totalmente, no es eso. Y más complicaciones, desgraciadamente, si te das cuenta, hubo unos accidentes en feriales y demás, ¿no? Sí. Un niño electrocutado, algo así, hacia Murcia, y ahora otro... Sí, la semana pasada, hace 10 días, hubo varios casos, sí. Otro, ¿qué tal? Y entonces, los planes de seguridad... a rajatabla. Y nos lleva un trabajo, pero es que exagerado. Yo quería más volver al trabajo donde estaba antes, porque aquí trabajo el doble, la verdad. Bueno, trabajas con ilusión porque afortunadamente tengo una directiva muy unida, muy anexionada y demás, y con gente nueva que nos entró y lo pasamos muy bien y bueno, hay buen ambiente, ¿no? Que si encima no tuvieras esto, claro, cogías la puerta y demás, ¿no? Bueno, pero es verdad que hacéis un trabajo importante en las sociedades. Y luego las charangas, pues después del chupinazo ya empezará la música por la foguera, animar... Todos los días, entiendo, verbena, ¿no? Va a haber charangas todos los días por ahí y por la noche va a haber verbenas, los 4... siguiendo un orden así cronológico, ya hemos celebrado el sábado el Día del Socio y precisamente fue una iniciativa el sacar a la venta, nos donaron una camiseta del Sporting, otra del Langreo, otra de Abel Bretones, que es de la zona, y la orquesta y la camiseta también del Oviedo firmada por sus jugadores. Oh, eso sí ahora vale, ¿eh? Y el mismo día que subieron a primera. Qué bien, ¿no? Es verdad, el sábado. Bueno, claro. Bien. O sea, que ¿a quién esa la sorteabais? Sí, le tocó a una señora que... Bueno, qué bien, ¿no? Sí, ¿no? Y estuvo muy bonito el día. Al día siguiente, domingo, se hizo la misa por los socios fallecidos, y bueno, entonces el chupinazo, tenemos por la tarde una exhibición deportiva por parte de Félix Otocán en el Parque Dolores F. Duro de la Felguera, el mal llamado Parque Viejo. Y luego viene el pregón, que ya hemos hablado de él, ¿no? Y luego la primera gran verbena con el grupo Beatriz y Disjockey. Vale. Del sábado 28 habrá una exhibición rítmica también de Ares en el Parque Dolores F. Duro. Y luego una sesión vermú con la actuación del Carro El País, no sé si Rosete, el nuestro, y demás, Carro El País en el parque. Y luego una inauguración de la alfombra floral, una alfombra que se pone a la entrada, en la cabecera de la iglesia, ¿sí? Ahí a la entrada, es muy bonito, y está hecha por José Luis Iglesias Luelmo, ayudado por otra persona que fue presidente, Tinín, que fue presidente de la Tinín Menéndez. Sí, que estuvo también en las filas del Oviedo, por ahí, jugando. Bueno. Y por la tarde una novedad, una gran gala de peluquería in memoriam de Peluquería Paulino, que es... era un clásico del Langreo, ¿no? Del Langreo de la cuenca, diría. De la cuenca, y se diversificó en localizaciones por toda Asturias por ahí, ¿no? Y vienen prácticamente la familia de un sitio y de otro y van a hacer una exhibición de peluquería con la pasarela y demás. Y creo que contaremos con la presencia de Ramiro Fernández. Peluquero, claro, sí. También, sí. Y ya a las 7:30 en el nuevo teatro de Langreo, una obra desternillante de Carmen López que se titula Vecines puerta con puerta, que ya la expuso en un tiempo, hubo llenazo y quedó mucha gente a la puerta, y ahora mismo pues va a hacerla de nuevo y hay mucha petición. Mando un aviso para que la gente que quiera
pues que pase está por festejos. atento, ¿qué te digo? En la gala de Paulino, ¿qué actúa? ¿Jorge también? ¿Jorge Serrano? Ah, sí, se me olvidaba, como medida como complemento a aquello que nos ha frío, pues habrá en música de fondo y la actuación de Jorge, ¿no? de Jorge Serrano. Muy bien. Y un saxofonista acompañado del Kiko. Y ya por la noche tenemos la segunda gran verbena con una orquesta o grupo gallego llamado Nueva Banda, y el disjockey, acompañado del disjockey. El domingo aparece uno de los pilares, digamos, de las fiestas. Hablamos siempre de el pregón, la misa y la procesión y posteriormente la gira, ¿no? Claro. Y demás. Entonces, cae el domingo, es verdad, San Pedro, ¿no? Sí, cae de domingo este año. Y va a haber una exposición de coches junto al Polideportivo Municipal, que colabora Sidrería del Escalón, y posteriormente la misa solemne en la parroquia de La Felguera. Se me olvidó deciros que, por si acaso, que en el pregón actuará la banda de gaitas de Langreo y cantará el Ochote Langreano. Bien. Y en la misa pues estará cantada por el coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que dirige Silvia Martínez, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, ya estuvieron una vez y es maravilloso. Son muy buenos, sí, son muy buenos. Impresionó, la verdad que sí. Aparte, y luego aparte que son un montón, ¿no? Sí. En el coro, sí. Pues sí. Y luego la solemne procesión alrededor del Parque Dolores F. Duro, y que siempre contamos con la banda de música de Langreo y contamos con la banda de guerra y la escuadra de gastadores del Regimiento Príncipe, pero que en este caso el coronel me dijo que este año que era imposible por los desplazamientos que están en Eslovenia, si no que me equivoco. No tiene números, que no tiene efectivos. Entonces, comenzaron, por cierto, este mes. Se hizo el relevo hace unos días. Regresaron ahora algunos, me parece, pero irán ya están ahí otros. Sí. Y entonces, al no ser, pues hemos buscado qué hacemos, qué no hacemos, y entonces en su lugar lo ocupará Gaiteros del Carbón, que de alguna manera muy vinculados a Langreo y a La Felguera, claro. Exactamente. Desde luego que sí. Y el lunes que y verbena, luego posteriormente la danza prima, que estará llevada por el Reija, del grupo Reija otros veteranos, ¿no? Y por la tarde volvemos a hacer las jornadas del animal de compañía, que es este año siempre lo hacíamos en la plaza que hay junto a la plaza cubierta, pero este año se hace ahí en la misma carpa, ¿no? Vale. El domingo. Y ya posteriormente tenemos la tercera gran verbena a cargo del grupo Asia. Beatriz, Nueva Banda y Asia. Asia, de momento. Y ya pasamos al lunes, que habrá a las 12 disco móvil infantil en el Parque Dolores F. Duro. Por la tarde tenemos la gira campestre, no cabe duda. Hago una llamada a estos últimos años que fueron estupendo, sin ningún incidente, todo limpio, todo maravilloso, y es como verdaderamente se disfrutamos todos, disfruta la gente, y hago un llamamiento a que se siga a Castandiello, ¿no? Sí, la gira Castandiello. Al Prau de Castandiello. Al Prau, y que se siga en esta línea, puesto que nos favorecemos todos, lo pasamos mejor todos y demás, ¿no? Y al bajar primeramente hay una espuma, para los niños primero, y luego para los mayores que bajan de la gira, que tengan la oportunidad. Y llega la cuarta verbena a cargo de la orquesta o grupo Cuarta Calle. Son una serie de 17 músicos, lo menos, que está muy bien. Fue una orquesta... es una orquesta que se remodeló mucho y está muy bien. Y, lógicamente, con el disjockey. En el momento de las 12, al cambio, pues tendremos los fuegos artificiales en el Parque Pinín, que marca un poco el fin de las fiestas, aunque al día siguiente
martes, día 1, pues tenemos el Día del Niño, el niño y las atracciones del ferial. Bueno, para ellos, para disfrute para niños y niñas, de claro que sí. Bueno, intenso programa porque además de todo esto hay mucha actividad en la Felguera, por las calles, por los locales, en fin. Y enseguida la fabada. Y enseguida la fabada. La fabada no es en diciembre, ¿eh? Sí. No nos damos cuenta y ya estamos. O sea que descansáis unos días ahora después de las fiestas. No, porque el proceso ahora de recomposición de todo lo hecho de uno y de otro, bueno, sobre todo los aspectos económicos, los aspectos logísticos, etcétera, pues tenemos que todavía pasamos el mes de julio ahí dándole con la burocracia. Con la burocracia. Gracias, nunca Juancho. Mejor dicho, sí. ¿Qué tal la colaboración? ¿Estáis contentos? Bien, estamos contentos, la cosa va mejorando, no hay tiranteces, no hay eso. Es importante. Es una colaboración de ida y vuelta, puesto que, por ejemplo, las cafeterías o bares o restaurantes que quisieron poner música en la calle durante las fiestas, siempre que no se superpongan a las nuestras festivas, pues pueden hacerlo, y además con el trabajo burocrático nuestro, que acceden a ello a través de nuestro plan de seguridad, ¿no? Claro. Y entonces más trabajo para nosotros, pero bueno, hay una relación bastante bien, asequible, una gran participación en los anuncios del portfolio y bueno, de momento y hasta la fecha no hay ni una bronca ni nada. Estamos muy bien. Perfecto. Bueno, pues a partir del viernes, la Felguera como punto de referencia festiva de este verano de 2025. Sí. Dime. Se me queda una cosa, que el lunes, hablo para todos aquellos que no están enterados, el lunes, día de la gira, ya desde por la mañana, desde las 11 de la mañana hasta la subida a las 5 de la tarde, entregaremos el bollo y la botella de vino a todos los socios, que pasen por allí. Por festejos. Por festejos. Pues queda dicho, y además es fiesta local, ¿no? No, que es domingo. Ya fue por los carnavales. Es domingo. Sí. Pasa el lunes. Pero no pasa local. Porque ya fue, no es fiesta. Es día de trabajo, es laboral, me parece, porque en Langreo de las dos fiestas laborales, me parece que la otra ya fue por los carnavales, el martes de carnaval, algo así. Vale. Bueno. Perdí la línea desde que dejé el trabajo, desde que me jubilé, si no te lo diría más concretamente, pero ahora... Vale. Muy bien. Juancho, que vaya bien. Muchas gracias. Disfruta, lógicamente. Disfrutar poco, sobre todo por la seguridad. Que estás con la espalda abierta todo el tiempo y demás, que no suceda nada, porque como decían en la mili, del rabo de una escoba sale un tiro, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, nunca sabes por dónde puede. Entonces es una yo soy de los que menos disfruto de las fiestas, indudablemente. Normal, de todas maneras. Pero irá todo bien, Juancho, seguro. Eso un placer espero. Charlar contigo. Y contigo también por nuestra parte. Muchas gracias. Hoy vamos a cerrar el recorrido que hemos hecho en esta jornada, en este martes 24 de junio, con el programa, con Asturias al Día. Lo vamos a cerrar charlando sobre este trabajo que se titula Alegría. Es un libro cuyos textos son de Virginia Reaz Escobal y con ilustraciones de Ilemi Cuestamier, que son las dos personas que me acompañan en el estudio para contarnos algunas de las claves de este libro de Alegría. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Ilemi, ¿qué tal? Bien, buenos días. Muchas gracias también por participar con nosotros. Es un libro que prácticamente acaba de salir, ¿no? Se presentaba Virginia en la Félix, en la feria del libro de Chichón, el otro día, ¿no? Sí, hace un par de días, Ilemi y yo presentamos el libro. Muy bien, ¿contentas? Muy contenta con el resultado. Sí. Sí, el trabajo editorial de Pintar y las ilustraciones de Ilemi han dado como resultado un libro precioso. Claro, ¿no habéis trabajado juntas? No. Anteriormente no. Yo ya la conocía. Y yo a Ilemi también. Sí. Pero no habíamos trabajado juntos nunca. Vale. ¿Y cómo es esto de trabajar a cuatro manos? Si se puede decir así.
Bueno, el peso lo lleva a Pintar Pintar. Ellos trabajan los textos y yo entrego los textos y luego ellos eligen quién va a ilustrar. Y Lemmy por su cuenta interpreta esos textos sin ninguna intervención de mi parte y ahí está el resultado. Inesperado para mí, pero en un sentido positivo. Son muy buenas las ilustraciones, ¿no? Bueno, A mí me encanta. Me alegro de que os gusten. ¿Cómo? Claro, o sea, te llegan los textos, ¿ya conoces a la autora? Sí, ya Cuando conozco te a la llega, autora. Me llegan los textos pues en una 4 o 2, quiero decirte, en un folio. Y bueno, empiezas a leerlos y ahí tienes que empezar a darle a la cabeza un poquitín a la imaginación a ver cómo resuelves eso. Claro. Pues en este libro lo primero que tuve que hacer fue documentarme un poco sobre la cultura dominicana, que no conocía mucho, ¿no? No podía yo hacer algo que fuera a llegar allí, que no se sintieran claro. Eso, que no se identificaran con ello. Entonces eso fue lo que más me inspiró. Qué bien. Bueno, y luego los textos, porque tu historia, la historia de Alegría, que es como se titula el libro, es una historia que nos lleva a la República Dominicana y a Suramérica en general. Y a Suramérica en general, ¿no? Sí, sí. Pues combina muchas cosas y la portada puede resultar engañosa porque dice alegría, sin embargo la alegría en el libro te lleva a temas un poquitín más duros como son el trabajo infantil y la esclavitud, la historia de la esclavitud en nuestros países, que muchas veces no la transmiten en las escuelas como historia. Siempre el peso va en la historia de la conquista, de la madre patria España, y se pone un poco de lado lo que es el origen africano de las primeras pobladores de América. O sea que hay memoria. Hay memoria. Hay memoria. Hay dignidad, entiendo también. También. Y tradiciones, porque alegría es un dulce que se come en muchos países de América Latina y que de pequeña yo lo comía y no sabía el significado y leyendo más tarde en Colombia ese dulce llamado alegría festeja el fin de la esclavitud. Entonces digo yo, mira, por ahí puede surgir una historia y ahí está. Claro, es una historia personal también, la sí, que cuentas. Sí, sí, tiene mucho de mi infancia, porque lo que comentaba, República Dominicana, en Santo Domingo, en las capitales, creciendo en los 60 y los 70, la ciudad al mediodía moría, porque la gente dormía la siesta. Y la forma de despertar era con el vendedor de alegría. Cuando pasaba por allí, las calles, ¿no? por las Gritando. calles, y ahí te despertabas y era un despertar dulce. Pero no pensabas en que ese niño que vendía el dulce, como andaba por las calles en lugar de estar jugando o estudiando. Claro. ¿Qué te llevó a meterte realmente en esta historia? Pues de todo, es que las historias van llegando. Siempre me encantó ese concepto de alguien que vendiese alegría y alguien que realmente no tenía una vida muy para celebrar. Entonces ese contraste entre vender alegría y que en tus condiciones no fueran las óptimas, pero no sabía por dónde encajar hasta que leí que alegría en Colombia y en muchos países de América Latina celebraba el fin de la esclavitud. Entonces ahí vas hilando un poco. Fue un libro que lleva como 6 años escrita esa historia de antes de la pandemia y con la pandemia quedó parado, ¿no? Y entonces después retomaste luego. Sí, sí, claro. Y se lo entregué a Pintar y les gustó. Y también fue un proceso un poco largo, pero ahí está bueno, el ya está aquí, ¿no? Ya está aquí. Claro, Virginia, no es tu primera obra, ya tienes una trayectoria, ¿no? Sí, siempre en literatura infantil y juvenil. Literatura infantil y juvenil, sí. Es donde el terreno en el que mejor te mueves, digamos, literariamente hablando. Que soy arquitecta, pero la vida me llevó por ahí y bien, me gusta, me encanta escribir para niños y para jóvenes, bueno, aquí en República Dominicana. Porque tienes premios. Sí. Has sido autora premiada, ¿no? Sí, unas cuantas veces. El primer libro publicado con Pintar, llevo un libro en la maleta
fue premiado aquí, el tercer libro mejor editado en España. Llevo un libro en la maleta, es un libro con un proyecto detrás. Con un proyecto detrás, sí, lo recuerdo. Sí. Ese libro cuenta la historia de una niña que emigró aquí a España y cuando retorna a su tierra, República Dominicana, a pasar unas vacaciones, el mejor regalo que puede llevar es el libro, porque en su escuela, en la zona rural, no hay bibliotecas ni hay libros, entonces cuenta un poco eso. Sí, fue tercer premio nacional a los libros mejor editados, ¿no? Sí, en el año 2012 en ya. En el 2012. Y desde el 2006 llevamos libros donados en Asturias a las escuelas en proyectos de lectura en República Dominicana. Ya tenemos asociación y todo, y bueno, ininterrumpidamente llevando libros a República Dominicana. Menuda labor, Ilemi, ¿no? Sí. Habría que hacer más cosas así, la verdad. Claro que sí. Hacen falta. Bueno, en tu caso también no es tampoco tu primer libro, ¿no? Llevas ya tiempo, ¿no? Trabajando como... Bueno, yo, como digo yo, oí a una actriz que no me acuerdo ahora del nombre, yo soy ama de casa que de vez en cuando ilustro algún libro. Gústame decirlo así, ¿no? Sí. Pero sí, no, y el primero. Tengo alguno más con pintar y bueno, luego cosines personales. Y ahora estamos preparando otro para después del verano también con pintar, que toca agradecer a ellos desde aquí, que bueno, que se acuerden de mí para sacar estos libros. Claro, la verdad que viendo estos trabajos, nuestros libros, si miramos hacia atrás, nuestra infancia era muy difícil conseguir o ver unos libros tanto en las historias como en las ilustraciones tan potentes, ¿no? Como se hacen ahora. Sí, es que ahora hay, siempre ha habido libros rompedores, sí. Porque creciendo con libros como Hansel y Gretel, que dices tú, bueno, pero son historias duras. Y pintar en ese sentido da mucha libertad a la hora creativa y de enfocar temas que puedan resultar no convencionales. Y eso sí que tengo que agradecer aquí en España a muchos autores que tienen como esa valentía de enfocar temas que en otros sitios probablemente se censuren para niños y jóvenes, que hoy en día están expuestos por las redes sociales a muchísimas cosas y sin filtro, y mucho mejor abordar temas sensibles desde la literatura infantil y de mano de maestros sensibles en las escuelas e institutos. Mucho mejor. Bueno, ¿qué técnica utilizas, Ilemi, para las ilustraciones? Pues mira, yo desde cría gustame mucho enredar con todo lo que sea manual. Gustame pintar, pero también me gusta coser, gustame hacer barro, todo lo que sea con las manos. Y es verdad que los últimos libros que hice ya la era digital, pero lancéme y hicelo con watch. Hicelo a mano entero. Cogílo con muchísima ilusión. Luego es verdad que en algún momento dije yo, ¿para qué haría esto yo aquí todo a mano? Quería hacer así, porque cuando haces así con los dos dedos en la tablet va para atrás y borrase lo que acabes de hacer, pero ahí no había manera de dar para atrás a nada. Pero al final alégrome mucho de haberlo hecho a mano porque disfrutélo muchísimo y creo que el resultado que se nota también un poco que, bueno, sí. que no es puramente digital. Claro, porque realmente la historia te gustó, te metiste muy de lleno en ese tema, ¿no? Gustóme mucho, es verdad que tuve que ir metiéndome poco a poco. Sobre todo, ya lo dije el otro día en la presentación, lo que más me costó fue la alegría, el color, porque mi paleta es mucho más triste, más gris. Yo soy de Asturias. Más asturiana. Y entonces fue lo que más me... Sí, tiene mucho colorido. Sí, que acabé resolviéndolo con los puntinos de colores y al final creo que quedó bastante alegre y bastante colorido. Para el principio, bueno, iba con un poco de miedo. Pero sí, disfrútelo mucho. La historia gústame muchísimo. Como una historia, porque en el fondo y lo que dice Virginia, titúlase Alegría y parece un libro, la portada, veslo y dices, jolín, qué cosa más alegre, ¿no? Y luego la historia es bastante dura y sorprende cómo lo cuenta con tanta sensibilidad, con tanta que no te das cuenta de la dureza de la historia, a lo mejor hasta que cierres el libro, acabes el texto y te quedes pensando un poco. Es una historia que crea pozo, digamos, ¿no? Sí. La lees y volverás seguramente, sí. Te hace reflexionar. Sí. Eso espero. Y sentir, sobre todo. Sentir, ¿no? Sí. Claro. Encajan muy bien los dibujos, ¿no?
A mí, de las verdad, ilustraciones. lo que te digo, que una cosa es cuando escribes y vas visualizando lo que escribes, que es un poco mi proceso, que me apoyo mucho en las imágenes para escribir. Y de lo que yo pensaba a lo que surgió con Ilemi fue una sorpresa en lo positivo. O sea, es un encaje ahí sorprendente, pero que quedó muy bien. Claro, tú eres ilustradora también. En principio, empecé ilustrando. Al ser arquitecta y dibujar bastante, muchos de mis primeros libros en República Dominicana los ilustré yo. Pero me gusta más que lo ilustre otra persona. ¿Qué planes tenéis para el libro? Bueno, lo que vaya surgiendo. Ojalá que en otros países, no solo aquí en España, se interesen por el libro, sobre todo en República Dominicana, en Colombia, que tenemos tanto en común, que pueda editarse también allí fuera. Me encantaría. Y que la gente, los niños y los jóvenes que lo leyeran, pensaran un poco también en el privilegio que es criarse en un país como este, donde tienes acceso a todo y tienes libertades, cosa que nosotros a veces en América Latina celebramos la ilusión o el deseo más que la realización. Sí, sí. ¿A ti, Ilemi, qué te gustaría que pasase con este trabajo? Bueno, que diera la vuelta al mundo. Sí. Me encantaría. Eso estaría bien, ¿no? Hombre, claro, pero bueno, hay que ser humilde también y oye, con que se lea y guste y se reparta un poquitín por ahí, las grandes expectativas que lleguen. Bueno, sí. Claro que funcione, ¿no? Sí. Porque además trabajáis para un público que es muy exigente. Sí. Uy, no tienen pelos en la lengua. Si les gusta, y si no, te lo dicen claramente. Sí. Pero parece que muchas veces también tienen la mente un poco más abierta. Más avanzada. Sí, te son pequeños niños, y muchas veces entienden las cosas mejor que los adultos. Igual están menos contaminados. Están menos contaminados, puede ser también. Sí. Claro. Y seguro que entienden perfectamente toda esta historia, ¿no? Ellos leen entre líneas, los niños, sí. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo encaja Alegría con tu obra anterior? Pues siempre tiene, mi obra, por lo que me comentan personas que la leen, que siempre tiene como un trasfondo social, que tiene siempre está enfocado en la República Dominicana, o sea, un pie siempre está allí. Me encanta hablar de inmigración, de viajes, de comida, pero ese libro sí puede que sea un poco más duro que los anteriores, pero va en esa línea, en la línea de abrir los ojos a aspectos de desigualdad social y de cómo iba el mundo y cómo sigue yendo, o sea, seguimos haciendo lo mismo de una manera o de otra. Se habla, creo que poco, de la explotación infantil, por ejemplo, ahora, ¿no? Actualmente. En República Dominicana va mejorando porque este libro además habla, o los fondos que yo perciba como autora, van a una fundación, la Fundación La Merced, que trabaja allí contra el trabajo infantil. Y hay también, desde el Estado, hay instituciones que se encargan de niños en riesgo de exclusión o que viven en las calles, pero no se hace suficiente, a mi entender. Una islita de 11 millones de habitantes, yo pienso que, y con toda la riqueza que genera, se invierte muy poco en temas educativos, porque no es, a mí la caridad no resuelve. El tema es que se enfoque en educación, en derechos y en dignidad para todos, no solo para el 4% de la población. Ilemi, encaja con, entiendo, tus reflexiones, ¿no? Sí. Las de Virginia, ¿no? Ahí hubo una conexión. Sí, porque vamos, el arte, no sé, tiene que ayudar un poco a cambiar el mundo, a mejorarlo. Porque viendo las cosas que vemos, si pones la tele ahora mismo, no sé, hay que cambiar un poco, alegrarlo un poco, pero tiene que usarse como herramienta para cambiar esto, ¿no? Bueno, el arte, yo a veces pienso que muchas de las mejores reflexiones, bueno, mejores es una forma de hablar, ¿no? Sí. Algunas de las reflexiones importantes que se hacen ahora vienen del arte contemporáneo, quizás visualizan mejor
¿no? Pienso humildemente, ¿no? A través de fotografía o de dibujo. Sí. El otro día que estuvo en la Félix el Roto, ¿no? Quiero decir, como con su viñeta diaria te hace pensar, te da un bofetón, ¿no? De realidad. Sí. ¿No? Es así, ¿no? Tan necesario ahora. Sí. Bueno, pues aquí hay también otro ejemplo, ¿no? En Alegría, porque dice Ilemi, a quienes sueñan con un mundo mejor. Bueno, yo dedico el a esa gente que cree que un mundo mejor y es posible, donde todos podamos vivir bien, ¿no? Yo creo que es posible eso, sin falta de que vivan muy bien 4 y el resto de la gente esté pasándolo mal, y eso, y viendo las cosas que vemos. Pero bueno, también tengo que decir que soy bastante pesimista y que yo ya no sé si esto habrá manera de cambiarlo. Bueno, si no se intenta seguro que no, ¿no? Por lo menos eso, intentarlo. Donde yo veo que estáis trabajando. Bueno, el libro viene con un código QR que es un cuaderno creativo para el aula. Quiero decir que también se puede trabajar en la escuela con este material. Ese es la otra parte, lo que comentábamos, que estos temas es importante también que se trabajen en las escuelas. Ahora que quieren censurar y silenciar en tantos sitios situaciones que conocerla, probablemente a un niño que sea de aquí de España, saber que probablemente de su puerto salía un barco que cargaban personas. Hay gente que dice, no hay que poner a los niños a eso porque eso lo puedes hacer sentir mal, que es lo que está pasando en Estados Unidos, con ese silenciar historia de esclavitud o historia de cualquier derecho conquistado con sangre. Entonces, este libro es importante por eso, porque se puede leer en casa y conversar sobre él y en la escuela. Claro. También. De aquí marchó mucha gente. A veces no estamos en ese debate, ¿no? Sobre la inmigración siendo una tierra de inmigrantes como es la nuestra, Ilemi, como es Asturias, ¿no? Seguro que todos tenemos familiares o conocidos que... Todos. Mi madre nació en Bélgica, por decir algo. Mi abuela marchó para allá a trabajar. Tradicionalmente fue de migrantes, ahora viene gente, porque el mundo es cíclico, va y viene. Entonces nunca sabes en qué situación. ¿Cuántos asturianos hay fuera ahora, trabajando o donde sea? Pero yo amigos así de ellos fuera de España. Al final inmigrantes somos todos. Desde luego. O sea que nos encajará conocer y meternos en esta historia seguramente. Pues sí. Bueno, que empieza a rodar. Está rodando ahora. Supongo que tendréis más presentaciones en próximas fechas. Bueno, de momento, como viene el verano, no lo sé, pero en cuanto tengamos otra ya se dará a conocer. Sí. En cualquier caso, entre libro y libro, entre trabajo y trabajo, ¿descansáis un tiempín o estáis ya pensando en otros proyectos? Bueno, yo personalmente ahora en Sariego, que es donde nació mi marido y donde paso el verano, es donde suelo centrarme, aparte de para el jardín, para escribir. Ahí llevo lo que tengo en proyecto y ya voy corrigiendo con calma. O sea que ya tienes cosas en... Sí, hombre. Ya tienes cosas, ¿no? Tengo cosas, sí. Tengo más escrito así, todavía borradores. En proceso, como se suele decir, ¿no? Sí. Vale. ¿Y Lemi, tú también tienes estamos planes? Preparando para después del verano otro librín con pintar. Y bueno, lo que dije antes, yo todos los días hago alguna cocina, si no oye un dibujo, son unos pendientes o cosero, pero siempre tengo que estar haciendo algo. Vale, ¿y tu trabajo se puede ver? O sea, ese trabajo más personal, ¿lo expones o...? Bueno, en las redes sociales pongo alguna cosa, pero son más cosas personales que lo hago yo por placer. Vale, muy bien. Bueno, pues seguro que tendremos ocasión de que vengáis otro día para seguir hablando de literatura, infantil y juvenil, del trabajo que hacéis. Ha sido un placer conoceros. Muchísimas gracias. Igual, Roberto. Que tengáis mucha suerte con el trabajo y con el resto de proyectos. Lo dicho, ha sido un placer tener hoy con nosotros a Virginia Reaz. Muchas gracias. Y Ilemi Cuesta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Y llegamos al final del programa. Disfruten de este martes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Feliz día. Hasta mañana.